Economía, Silvina Batakis, en un día, el primer día de su agenda de 48 horas, en el que aquí los mercados por lo menos se han tranquilizado. Ya terminó la reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el staff que sigue el caso de la Argentina. Esta es por ahora la única imagen que hay del día de Batakis en Washington, acompañada por quien es su secretaria de Política Económica. Fue con muy poca comitiva. El embajador argentino en los Estados Unidos, Argüello, allí lo vemos, y un funcionario también de la embajada en el momento en el que ingresan a la sede del Tesoro de los Estados Unidos, que fue la primera parada de esta gira justamente de Silvina Batakis. Principal socio del Fondo Monetario Internacional, hay que recordar eso, ¿no? Principal socio y el que tiene la voz cantante dentro del fondo, y gracias a la persona con la que se reunió en primera instancia Silvina Batakis hoy, que es David Lipton, logró el gobierno de Mauricio Macri aquel préstamo millonario y único en la historia del Fondo Monetario Internacional, que hoy tanto pesa en la deuda de la Argentina. Allí lo vemos, ese fue el primer encuentro. Hoy, a pesar de que en ese momento estaba en el gobierno de Trump como representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario, hoy asesora a la nueva secretaria del Tesoro del gobierno ya de Joe Biden. Esta gira que la mantuvo la ministra de Economía porque estaba enmarcada dentro del viaje que iba a hacer el propio presidente Alberto Fernández para ver a Joe Biden, pero por el COVID positivo del presidente de los Estados Unidos, esa reunión en la Casa Blanca se tuvo que cancelar. No así la gira de 48 horas de la nueva ministra, que en principio va a que la conozcan y la escuchen, porque claro, habían surgido, sobre todo en los primeros momentos cuando la nombró Alberto Fernández, después de la crisis por la salida de Martín Guzmán, demasiada incertidumbre alrededor del nombre de Batakis, y lo que surgió como repercusión en los Estados Unidos es una economista desconocida, y la suposición que era puesta por Cristina Kirchner, y frente a eso es que ella va a hablar, a contarles en ese caso su plan. Por ahora lo que te dijeron de la reunión de Batakis con la presidenta del fondo, reunión extensa nada más. Reunión extensa, esto contempló un encuentro a solas con Kristalina Georgieva y además un almuerzo, con lo cual ahí podemos contar la cantidad de horas que se demoró esta reunión, pero es muy importante porque la Argentina está con las metas al límite de lo que ya se había firmado con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo la meta de déficit fiscal de 2,5% que tiene que cumplir, está por encima, hay trascendidos de la propia Batakis, que ha dicho estamos ya con un déficit del 4%, con lo cual relajar justamente esas metas que ya había firmado su antecesor Martín Guzmán es sin lugar a dudas uno de los ejes de la reunión más específica, la reunión más técnica, y ahora ya está reunida con el Banco Mundial, con representantes del Banco Mundial, que era otra de las escalas de esta gira. Bien, un fuerte rechazo por parte del presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, al préstamo que estaba a punto de obtener la Argentina, ¿no? Así es, tenían que, ya estaba aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, tenían que depositarlo hasta el 30 de junio y no lo hicieron. Y hoy el titular del BID, Mauricio Claver Carone, lo que hizo fue publicar una suerte de columna en un diario, en el Wall Street Journal, donde dijo que no le va a dar ese crédito a la Argentina. ¿Por qué? Porque dijo que a la economía argentina le falta integridad y transparencia financiera. Es insólita la situación. Él está enfrentado con el gobierno argentino porque el gobierno argentino quiso nombrar en ese lugar como titular del BID a Gustavo Vélez. Hay una relación muy tirante. Se rompió además una tradición que el lugar del titular del BID es siempre para un latinoamericano. Lo tomó Estados Unidos y además es una persona que ha dicho públicamente que tuvo también una influencia muy importante en darle el préstamo a Mauricio Macri del Fondo Monetario Internacional. Por eso llama la atención. Son 500 millones de dólares que ya estaban aprobadas, con asignaciones específicas como son los préstamos de los organismos internacionales que no son el Fondo Monetario. Es decir, son préstamos que ya tienen destino
para el gasto. En general son obras públicas o algún programa, por ejemplo, contra el hambre, algún programa alimentario, algún programa para la niñez, pero ese préstamo de 500 millones es lo que ahora está en duda y es lo que el gobierno esperaba, no solo del Banco Interamericano de Desarrollo, sino también del Banco Mundial. En total serían unos 700 millones de dólares que estaba esperando el gobierno argentino en este primer semestre y que hasta ahora no estarían llegando. Bien, vamos a hablar de también hay una dura advertencia de los bancos internacionales hacia la deuda que tiene la República Argentina. El panorama está realmente complicado. Pero ¿cómo reaccionaron los mercados en el día de hoy, en el primer día de esta semana financiera? El dólar a la baja. El Blue 322 bajó 5%, 16 pesos menos que el cierre que tuvo el viernes pasado. El dólar oficial 137,30. El turista 240,28. El Banco Central compró en el día de la fecha 50 millones de dólares, pero en el balance en lo que va de este mes es importantísima la diferencia de lo que ha vendido con lo que ha podido comprar. Vamos a ubicarnos ahora en el riesgo. Ahí tenemos el dólar ahorro, 226,55. El contado con liquidación, acá están los dólares financieros, 325,99. Y el MEP, 319,39. Y les decía el riesgo país que llegó a tocar en el día de hoy los 2.976 puntos, cerró a 2.928. Una jornada con respecto al viernes de cierta tranquilidad, digamos, de cierta calma, ¿no? Y uno dice, bueno, todavía falta la película. Hablamos justamente con una economista para analizar esto, lo que pasó particularmente en el día de hoy. Bueno, está claro que lo que pasó la semana pasada es que estábamos en el medio de una corrida cambiaria. Eso hizo que los dólares, el dólar ilegal, el dólar blue, se dispare, alcance el máximo de 350 pesos, un valor que era difícil de que se pueda sostener. Y hoy lo que estamos viendo es un valor un poco más real, en el orden de los 320 pesos, bajó 30 pesos. Lo que vemos, lo que pasó la semana pasada es que estaban comprando dólares a un valor sumamente elevado, presionando al gobierno para que haga una devaluación, algo que se quiere evitar porque es recesivo para los salarios y para toda la economía, o sea, pierde poder adquisitivo el salario y es recesivo para la economía. Por eso me parece que esta semana lo que vemos es un valor un poco más real del dólar. Bueno, yo creo que el comportamiento del dólar tiene que ver con las posibilidades que tenga Argentina de acumular reservas en el Banco Central, ¿no? Yo siempre digo que la capacidad de fuego que tenemos de intervenir efectivamente en las corridas cambiarias es con la acumulación de reservas del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que vamos a depender un poco de cómo sea la oferta de dólares que ingresen y también de pasar agosto, que es un mes bastante complejo para acumular reservas, y también porque es uno de los meses más fríos y que demanda mayor cantidad de dólares por importación de energía. Una vez que superemos agosto, que seguramente es un mes que tenga bastante volatilidad en el tipo de cambio, probablemente en septiembre, octubre, estemos con un poco más de calma de lo que estamos viendo ahora. De hecho, la noticia me parece también del día de hoy lunes es que el Central logró comprar 55 millones de dólares, algo que no venía haciendo hace mucho. De hecho, julio vendió en total 900 millones de dólares. Y esta situación se dio finalmente sin las medidas que se especulaba durante el fin de semana que se podían llegar a dar. El sábado a la noche viajó Batakis a Washington y se desinfló la posibilidad de que hubiera algún tipo de anuncios. Por ejemplo, lo que se venía hablando en el propio gobierno de un dólar específico para el campo. Pero nos vamos a Casa Rosada. Allí está Luis Grimaldi porque el presidente estuvo o está todavía y hubo varias reuniones políticas importantes. Luis. Sí, Mariana, efectivamente, a pesar de que no se publicó agenda alguna, hubo varias reuniones. De hecho, estuvo Catopodis por un proyecto que tiene que ver con infraestructura urbana. También estuvo Aníbal Fernández. Estuvieron varias personas acompañando al presidente. También el canciller, que estuvo monitoreando junto con la viceministra de Economía, Karina Angeletti, cómo estaban las negociaciones que estaban llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional. También en este contexto, que no había reuniones y que se anunció que mañana seguramente el presidente va a ir a Chapadmalal, lo único que trascendió, salió hace un rato de este lugar, tipo 6:20 de la tarde, el director de la agencia de la AFI, Agustín Rossi, y fue muy crítico con distintos puntos, con la oposición, también con la corrida bancaria, como que había actores trabajando detrás para que esto ocurra, y también con algunos periodistas. Esto decía fuertes declaraciones del ministro, del secretario de la AFI, Agustín Rossi. Está claro que hay una cantidad de situaciones que tratan de generar un clima
que no corresponde a la realidad de la Argentina. Nosotros sabemos que estamos enfrente de una corrida cambiaria, sabemos que esa corrida cambiaria tiene un impacto en los precios diarios y cotidianos que afectan a los argentinos. También sabemos que tenemos una economía que está creciendo, también sabemos que que sigue habiendo generación de puestos de trabajo y también sabemos que todo eso intenta presentar algo que no es así. El Frente de Todos está unido detrás de sus principales líderes, Alberto y Cristina. El presidente, recién estuve con él, está muy fortalecido y muy convencido de las cosas que tenemos que hacer. Hay algunos que dicen que quieren adelantar las elecciones. Si quieren ir a elecciones van a tener que ir el año que viene y van a tener que ganarlo en las elecciones, porque nosotros vamos a hacer todo lo posible para ser competitivos el año que viene. Bien, Mariana, y acaba de conocerse un tuit de la titular del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así es, acaba de informar Kristalina Georgieva de la reunión que mantuvo con Silvina Batakis. Dice que, bueno, fue otra productiva reunión con la ministra y que le da la bienvenida a los esfuerzos iniciales por fortalecer la sostenibilidad fiscal y que además coincidían en la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de la Argentina. Esta es la versión del Fondo Monetario Internacional. Ella, Batakis, habló en sus primeras declaraciones de que no se iba a modificar justamente el acuerdo que ya se había firmado con el Fondo Monetario Internacional, intentando dar justamente una señal a los mercados y al fondo de que la política continuaba muy parecida a lo que había firmado Martín Guzmán. Por lo menos en la comunicación del Fondo Monetario Internacional se muestran confiados en que eso siga adelante. Exactamente, hay que ver si mantienen rígidas los controles para el tercer trimestre del año, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con esas metas trimestrales? Hasta ahora la Argentina ya aprobó 2 de las y tuvo los 2 desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, allí vemos entonces la foto de la reunión, después una los declaración detalles más protocolar, técnicos. digamos, Protocolar. ¿No? Te diré que si buscamos de las últimas reuniones que tuvo con Martín Guzmán, el texto es exactamente el mismo. Sí, sin lugar a dudas.